El Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos van a ver. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor y el eterno Dios. Que el Señor me les colme de muchas bendiciones. Hermano, voy a pedir disculpas. Bendito sea el Señor porque tuvimos un problema con la transmisión, hermano, que estaba en cierta hora. Pero aquí estamos para asumir la responsabilidad que Dios nos ha encomendado en estos últimos tiempos. Reciban saludo en el amor de Cristo, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Hermano, no te pierdas este mensaje. Estamos en vivo. Aquí tenemos nuestro invitado. Bendito sea el Señor. Él se va a estar, hermano, presentando y después él va a continuar con este compromiso, hermano, con esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Hagamos una oración, bendito sea el Señor, para empezar y que Dios, hermano, Dani, que el Señor nos dirija, ¿sí? Sí, amén, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a, hermano, acompáñame ahí donde está. Acompáñame ahí en su hogar, en su casa, para que Dios nos ayude, para que el Señor nos ilumine a través de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te adoramos, te damos la honra, te damos la gloria a ti. Gracias, Dios mío, gracias porque podemos sentarnos, Dios mío, en esta mesa, Padre, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas a tu siervo, que bendigas, Señor, al mensajero de tu palabra, Dios mío. Y que esta palabra, Señor, llegue al mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Convence al hombre de pecado, Señor. Convence a ese hombre, Dios mío, que anda alejado de tu palabra. Dios mío, te lo suplicamos, Señor. Bendice a tu pueblo. Padre, queremos tocar este tema, Dios mío, de suma gran importancia. Bendice a mi hermano, usa a mi hermano Dani. Úsalo con poder y gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Padre. Señor, que tu palabra, Dios mío, nunca llega vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estén muy atentos, sí, muy atentos con la palabra del Señor. Hermano, estamos trabajando fuertemente. Estamos, hermano, trabajando con la ayuda de Dios. Dios es grande y maravilloso. Así que voy a dejar con nosotros a nuestro invitado, hermano, y él nos va a estar compartiendo el mensaje. Sí, compartan, comenten, mi hermano, hagan sus preguntas. Y con mucho gusto le vamos a contestar. Mi hermano Dani, Dios me lo bendiga. Amén, hermano Salvador. La palabra está en su boca y usted se va a dirigir a la audiencia, a esa iglesia que nos está viendo. Amén. Dios me los bendiga a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en esta noche aquí en Costa Rica, ¿verdad? No sé, allá en otros países qué hora del día será, pero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. Mi nombre es Dani Mendoza, como dice nuestro hermano Salvador. Hemos venido en esta noche a exponer un tema muy importante que se escucha en todas las redes sociales y en muchas partes del mundo, que tal vez ustedes verán, ya como el hermano Salvador les ha venido anunciando, el tema del anticristo, acerca de la persona del anticristo. Y en esta noche, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que nos da sabiduría y nos ayuda a entender un poco las Sagradas Escrituras, queremos hablarles acerca de ese hombre que está al venir. Ya diríamos que muy pronto, porque la venida del Señor está muy pronta, hermano Salvador. Amén, mi hermano Dani. Cristo viene muy pronto. Así es. Y analizando las profecías y viendo el mundo cómo está en el caos, podríamos decir que la venida del Señor en cualquier momento viene. Y hay que estar preparados para ese momento que se acerca, ese acontecimiento profético que está muy pronto para el pueblo del Señor. Amén. Aleluya, así es, mi hermano. Entonces, mi hermano, estemos atentos, estemos muy atentos con el poderoso mensaje. Vuelvo a repetirlo,
Hermano, teníamos el mensaje, hermano, en una hora exacta, pero tuvimos un problema a la hora de transmitir. Entonces, tuvimos que empezar de nuevo, pero aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos para asumir la responsabilidad. Así que prepare su corazón, prepare su mente, su alma. Y dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en los últimos tiempos. Este personaje, mi hermano, va a gobernar al mundo entero. Así que, mi hermano Dani, ¿estamos listos? Sí, amén. Así que Dios me los bendiga, mi hermano. Y al final, si usted quiere hacer sus preguntas, hermano, aquí voy a estar... Sí, dígame. O durante la enseñanza que se están. Ok, dice mi hermano, mientras la enseñanza se está dando, usted puede hacer sus preguntas. Yo con mucho gusto, hermano, le vamos a responder, sí. Así que, mi hermano, adelante. Bendito sea el Señor. Como les estaba comentando, vamos a hablar acerca del tema la persona del anticristo. Quiero basarme en el libro de, la segunda carta del libro a Tesalonicenses, en el capítulo 2. Ahí vamos a estar viendo el pasaje en esta hora, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Queremos que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, con Cristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Quisiera empezar, hermano Salvador, diciendo, primeramente, aclarando dos conceptos que podríamos decir que uno es lo que es el espíritu del anticristo y otro lo que es el anticristo. Pero antes de todo quiero aclarar de que el anticristo es una persona, ¿verdad? La Biblia habla de que el anticristo es una persona, no es una organización, no es una institución, no es un gobierno, porque ahí se escuchan rumores de que el anticristo no es una persona, sino que es un gobierno, es una institución. No, la Biblia aclara que ese anticristo es una persona que va a gobernar el mundo, como usted lo estaba diciendo hace poco. Es una persona que va a tomar el control de todo el globo terráqueo. Entonces, pero quisiera aclarar primeramente lo que es el espíritu del anticristo y lo que es la persona del anticristo. ¿Dónde encontramos eso del espíritu del anticristo? En el libro de Juan, en el capítulo 4, quiero que nos vayamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo primera de Juan, en el capítulo 4. Ahí el apóstol Juan, en primera carta, primera de Juan, en el capítulo 4, nos hace una comparación con el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Amén. Y dice ahí el apóstol Pablo que el espíritu del anticristo es el cual opera en estos tiempos. Y aún mismo dice el apóstol Juan de que el espíritu del anticristo operaba en el tiempo de la vida de ellos. Veamos para que lo corroboremos. En el capítulo 1, en el verso 1, además, no creáis en todo espíritu, dice el apóstol, sino probad los espíritus si son de Dios. Qué importante esto que dice aquí, que probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué si son de Dios? Porque existen otros espíritus que no provienen de Dios. Amén. Porque el espíritu, el diablo es astuto para engañar a la humanidad, al hombre,
porque el hombre es dado a escuchar, a prestar atención, a oído a otras cosas. Amén. Entonces el apóstol dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿ves? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. ¿Ves? Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Santo. Y ya está operando. Amén. Antes de que Cristo viniera, el espíritu estaba operando, el espíritu del anticristo. Viene Cristo a la tierra, está la iglesia sobre la tierra y el espíritu del anticristo está operando. La pregunta salta, ¿cómo es que está operando ese espíritu del anticristo en el mundo? Lo podemos ver, amados hermanos, amado hermano Salvador, que todas las religiones opera el espíritu del anticristo. Primeramente, ¿qué es el espíritu del anticristo? Aquí dice que el que niega la personalidad de Cristo, el que niega lo que es la ley de Cristo, todo lo que va acorde a la palabra, a la ley de Dios. Aleluya. En el pasaje que nosotros leímos en el libro de Tesalonicenses, habla de una palabra que se llama iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es anomos, que quiere decir sileis. O sea, el espíritu del anticristo es una obra sin ley, la que va sin la ley de Dios, lo que va sin los principios de Dios, la que va sin los mandamientos de Dios. Si nosotros analizamos en el mundo las religiones, todas las religiones que no vayan acorde de la palabra, opera el espíritu del anticristo. Entonces podríamos decir que toda religión, y podríamos enfatizar claramente que las religiones musulmanas opera el espíritu del anticristo. Tremendo. Sí, amén. Las religiones del vudú, de todas esas religiones, la iglesia Mundo de Luz, la iglesia La Luz del Mundo es, amén. Todas esas iglesias que van fuera del alto. ¿Por qué? Porque de los testigos de Jehová. Mucho peor es, hermano, peor. ¿Por qué? Porque ellas niegan la veracidad de las escrituras, diciendo de que no existe el infierno, diciendo que no existe eso y tantas cosas, doctrinas que van fuera de la ley de Dios. Santo. Entonces, ahí está operando el espíritu del anticristo. El propósito del espíritu del anticristo es apartar al hombre de Dios. Que el hombre no siga los mandamientos y los estatutos de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, en los tiempos de los apóstoles ya ese espíritu estaba trabajando. Ahora, lo que es la economía, en la economía trabaja el espíritu del anticristo. Esas iglesias, denominaciones de la prosperidad son el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque le están haciendo creer al hombre de que se puede llegar a una salvación por medio de las riquezas y por medio de las dádivas. Eso es mentira. Totalmente las falso. Religiones universales, la que se le conoce como la iglesia del Estado, que dice que usted se puede acercar a Dios por medio de María, por medio de estatuas. Eso es el espíritu del anticristo. Está operando. La iglesia católica. La iglesia, amén. ¿Por qué? Porque a través de todas esas cosas son herejías que van en contra de la ley de Dios. Mi hermano. Entonces, podemos ver, amados hermanos, de que ahí está operando el espíritu del anticristo. Y aún también eso hay que tener mucho cuidado, porque aún dentro de las iglesias protestantes se va metiendo el espíritu del anticristo. Ahora, ¿de qué manera se va metiendo el espíritu del anticristo?
cuando se van tomando ideologías, pensamientos de que para que la gente y las almas se salven, vamos a meter música reggaetón, vamos a meter música del mundo, vamos a meter danza, vamos a meter bailes exóticos, todas esas cosas. Muchas iglesias están cambiando el evangelio por prácticas mundanas. Entonces el espíritu del anticristo se va metiendo. Santo Dios. ¿Ve? Entonces podemos ver el espíritu del anticristo cómo está obrando en el día de hoy. Aún en cuanto a las ideologías, esa espíritu, esa ideología del infierno, que por eso se le llama ideología de género, que viene diciéndole al hombre que usted no es lo que se le ha dicho desde niñez, que usted es hombre. No, usted es lo que usted sienta que es. Si usted siente que usted es mujer, pero es hombre, usted es mujer. Es una ideología del infierno. Terrible. Ese es el espíritu del anticristo, amado hermano. Amén. ¿Qué es el propósito y el fin de todo eso? De que el espíritu del anticristo y todo eso que se está moviendo está haciendo un preparamiento, la plataforma para la persona del anticristo. Y es aquí donde entramos en cuanto a la personalidad del anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? No, yo no vengo a decirle a ustedes en esta noche de que el anticristo es fulano de tal. No, porque la Biblia no lo registra, no menciona. La palabra de Dios, a la luz de la palabra podemos decir cuál es el surgimiento del anticristo, de qué nación, de qué país podemos sacar un vislumbre de dónde viene el anticristo, de qué área, si viene del continente americano, si viene del continente europeo, viene del continente de Asia o viene del continente africano. ¿De dónde viene el anticristo? ¿De qué lugar va a nacer el anticristo? Entonces, a la luz de la palabra podemos encontrar como que la palabra nos da un vislumbre de dónde va a nacer el anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Pero no podemos asegurar de que fulano de tal es el anticristo. Aunque muchos han sacado conclusiones y han salido diciendo de que el rey de España es el anticristo porque se llama Felipe Borbón Grecia, porque Felipe tiene seis letras. Grecia tiene 6 letras y Borbón tiene 6 letras y el presidente es Felipe VI. Entonces ya dicen que ese es el anticristo, porque todo es 6. Y también dicen de que el rey Felipe VI tiene descendencia judía, que viene de la descendencia del rey David. Algunos dicen que viene, hermano Dani, perdón. Sí, amén, claro. Yo he escuchado que dicen algunos que el anticristo viene de los judíos. Vienen de esa raza. Ajá, de esa raza. Sí, amén. A la luz de la palabra, ahorita vamos a ver eso y vamos a aclarar eso para que veamos de dónde viene el anticristo, de qué raíces viene el anticristo. Amén. Amén, amén. Entonces, pero sí no venimos a decir, bueno, que el Papa Juan Pablo II es el anticristo, porque muchos están a la expectativa diciendo de que el Papa Juan Pablo II va a resucitar y ese es el anticristo, porque vienen y lo analizan con la palabra, o de que fulano es tal. No. Pero vamos a ver a la luz de la palabra. Primeramente, lo que la Biblia nos revela aquí en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 12, en el que nosotros leímos, dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, etcétera, etcétera. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Detengámonos ahí. Antes de que ese hombre aparezca, ese inicuo, como lo dice la Biblia, porque la Biblia le da varios nombres, como el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el inicuo. La Biblia lo menciona como el cuerno pequeño, que más adelante el hombre de perdición. El hombre de perdición, exactamente. El hijo de pecado. La Biblia lo menciona también como la bestia, lo menciona la Biblia, y todos esos puntos vamos a verlos ahora más adelante. Aleluya. Porque es importante.
Entonces la Biblia le da varios nombres a ese hombre, a ese hijo del diablo, porque es legítimo hijo del diablo. Es el mero hijo de Satanás. Hijo del diablo, amén. Porque es obra, dice, por Satanás. Por obra de Satanás, amén, así es. Entonces, pero antes dice la Biblia de que ese hombre aparezca, primeramente tiene que haber un acontecimiento y que lo estamos viendo y lo estamos palpando, que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Perdón, mi hermano. Sí, amén, claro, varón. Hay uno aquí donde dice ventana al cielo, dice que el anticristo viene de la tribu de Adán. Oiga, qué tremendo. Sí. Bueno, sigamos. Sí, amén. Después usted nos va a explicar. La Biblia dice que antes de que ese hombre se aparezca, dice que va a haber tiempo de apostasía. Resalta la pregunta, ¿hay apostasía en el tiempo? Vea, la apostasía hoy en día, pero como el pan de cada día hoy en día. Amén. Apostasía es todo lo que va en contra de la sana doctrina. Esa es la apostasía. Todo lo que va afuera de la palabra de Dios. Nosotros vemos la apostasía en los tiempos. La pregunta es, ¿existía la apostasía en tiempo de los apóstoles? Sí existía la apostasía. ¿Ve? Y por eso el apóstol en la primera versículo dice, en el segundo dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo. Y al final del versículo dice de que el día del Señor está cerca. Qué tremendo. Cerca. ¿Por qué? Porque la apostasía está a la luz del día. La homosexualidad, el lesbianismo, la inmoralidad, el pecado, la gente como está robando, el vandalismo, el pecado dentro de las iglesias, la mundanalidad dentro de los templos, la liberalidad. Amados hermanos, estamos viendo, pero el mundo está bajo una nube de pecado, terrible, de oscuridad, tremendo. Las huestes de maldad, los principados están trabajando en el mundo. Vemos guerra, vemos terremotos. Usted pone las noticias, usted se mete en las redes sociales, a cada nada están viendo terremotos en diferentes partes del mundo. Vemos cómo está el Medio Oriente, que está a punto de explotar en una guerra. Esa lucha que se tiene Israel contra los árabes, los judíos, contra los musulmanes, es una guerra terrible. Sí, estaba viendo yo en las redes sociales de que dentro de estos 16 días atrás hubo 9 ataques terroristas en Israel. Oiga, Israel hermano, está siendo pero bombardeado tremendamente, amados hermanos. Entonces hay como un momento de espeso en el globo terráqueo de tanto pecado que se está viendo. Entonces hay algo preparado, una plataforma preparada para que ese momento llegue. Amén. Entonces, primero aparece la apostasía. Segundo, dice que va a venir la venida de Cristo. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero aclarar algo aquí en lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. El apóstol Pablo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Ve? O sea, la parusia. La parusia es una segunda venida o un retorno, regreso nuevamente. No debemos de confundir lo que es el arrebatamiento con la segunda venida. Amén. ¿Por qué se le llama la segunda venida? Porque dice el libro de Zacarías que cuando Cristo venga, Él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Amén. Entonces, la primera venida de Cristo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Murió por nosotros, caminó entre nosotros, hizo milagros entre nosotros. Entonces, pero la segunda es cuando Él vuelve nuevamente a la tierra y vuelve a poner pie. Aleluya. Esa es la parusia, lo que se le conoce como la parusia, la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo está hablando aquí de la parusia. Dice que no va a suceder en la parusia sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primero viene
el arrebatamiento, Amén. que es diferente a la segunda venida. El arrebatamiento, y después de que sucede el arrebatamiento, viene y se levanta ese hombre de pecado. ¿Por qué? Porque vea lo que dice aquí en el versículo 7. Ahí mismo en Tesalonicenses, capítulo 2. Porque ya está en acción el espíritu de iniquidad. Ese espíritu de iniquidad es el espíritu del anticristo que estábamos hablando antes. Es el que está en acción ahorita. Es el que está trabajando. Es el que está haciendo que los gobernantes se unan y promueven ese género, ideología de género. Terrible. Hace que los gobernantes promuevan una globalización, que promuevan un orden mundial y que las religiones se unan, que es el comunismo. Entonces, todas esas cosas es el espíritu del anticristo, la acción del misterio de la iniquidad que está trabajando en estos tiempos. Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿A quién lo está deteniendo? Al anticristo, a ese hombre que se manifieste. Dice que hay alguien que lo detiene en el presente hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Algunos teólogos, algunos comentaristas dicen de que ese que está deteniendo al anticristo es la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Pero no vamos a debatir en cuanto a quién es y quién no es, sino que vamos a decir en esta noche de que en el momento en que la iglesia sea arrebatada, se va a levantar un hombre con tanta elocuencia, con tanta sabiduría diabólica, un hombre que tiene conocimiento militar, que tiene conocimiento económico y tiene conocimiento religioso. Porque son tres cosas importantes que el mundo ahorita está en caos. Son tres ramas pero grandísimas. Número uno es lo que es el área militar. Las naciones, usted está viendo cómo las naciones del Medio Oriente, como China, como Irak, como Corea del Norte, como Estados Unidos, como Rusia han estado comprando armas, cómo se están preparando con misiles, con armamento tremendo, pesado. ¿Por qué? Porque se están preparando militarmente. Como China ha estado preparando su ejército. ¿Ves? Porque las naciones están involucradas en ese ambiente militar. Entonces, ese hombre que se levante va a tener conocimiento militar. Segundo, otro de lo que hace que el mundo esté en crisis y en división, los estados, es la economía. Vemos cómo el dólar ha estado subiendo y ha estado bajando. Vemos cómo el colón ha ido perdiendo lo que se está viendo. Amén, el valor. Vemos cómo las naciones están peleando por el petróleo. Así es. El anticristo, este hombre, cuando se levante, va a tomar control de lo que es el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, lo que son las naciones de Irak, las naciones Arabia Saudita, están llenas de petróleo. Son ellas las naciones que tienen como el control ahorita. Porque la persona o la nación que tiene el control del petróleo tiene el control del mundo total. Mi hermano, vea cómo está Venezuela. Venezuela es un país, mucho petróleo. Rusia está peleando para que los Estados Unidos no se meta. China también. Es decir, Venezuela tiene un tratado con Rusia, con China, con Cuba, con Nicaragua. Entonces, esos cuatro países le están diciendo a los Estados Unidos, no te metas, porque hay mucho petróleo ahí. Sí, porque esa es la potencia del mundo. Eso es lo que hace que el mundo se mueva. Si el petróleo sube, la gasolina, la economía, todo sube. Y por eso vemos esa constancia de alto y bajo en la gasolina, en el precio de la gasolina, en el precio de los comercios, todo eso. ¿Por qué? Porque el petróleo vive subiendo y bajando. Porque, como dije, el que tiene el control del petróleo tiene el control del mundo. Si el petróleo se acabara en este mundo,
se echara para abajo todo se va al bajo. Ajá. Entonces, este hombre va a tener control de eso, de la economía total. Va a ser un hombre sabio en la matemática, en la economía. Va a carismático, va a ser un hombre conquistador. Amén. Sí, va a ser un hombre conquistador. También el tercer punto es la religión, lo que vemos hoy en día. Hoy en día, y han habido reuniones ecuménicas donde diferentes religiones se han unido, porque eso es el ecumenismo. El ecumenismo es de que todas las religiones, diferentes religiones, se unan. Y el concepto del ecumenismo es de que todas las religiones llevan al hombre a Dios. Y esa es una de las herejías del diablo para engañar a la humanidad. Terrible. Porque no todas las religiones, no todo lo llevan a Dios. Mentira de Satanás. Mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue contundente y fue agresivo en esto. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque en la religión musulmana le diga de que es por medio de Mahoma, por medio de Alá, eso es mentira. Cristo dijo: si no es por mí, nadie llega al Padre. Así es. Aunque la iglesia del Estado diga que es por medio de María, por medio de los santos, no, nadie se acerca al Padre. Si no es por Cristo. Aleluya. Si no es por mí. Los testigos de Jehová dicen que por Russell, otros por Smith, otros dicen que por haciendo actos religiosos, haciendo sacrificios, o aquellos dicen de que venga y acérquese y traiga su ofrenda y vamos a orar, y si usted ofrenda tanto, le va a recibir tanto. Esas son herejías. Ese es el espíritu del anticristo que está trabajando, amados hermanos. Entonces, el anticristo va a tomar control de la religión, porque es lo que se está dando, un pleito. Los protestantes jalan para allá, los anglosajones jalan para allá, los presbiterianos jalan para allá, los calvinistas jalan para allá, los testigos de Jehová jalan para acá, y muchas religiones, los musulmanes, los budistas, tantas religiones. Entonces hay una división. Entonces, este hombre va a unir el mundo entero. Va a traer como se le está llamando hoy en día, una globalización, una unidad. Va a unir el orden militar, va a unir la economía, va a levantar la economía y va a unir las religiones. Amén. Amén, así es. Para que veamos un poco más acerca de este personaje, vámonos al libro de Daniel. Daniel, el libro Amén. De Daniel, mis hermanos. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, vamos a ver algo importante. Gloria al Señor. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 7 y 8. Daniel capítulo 7, en el versículo 7, versos 8 también. Dice así, verso 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y devoraba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. 10 cuernos, oiga esto. Vámonos al libro de Apocalipsis un momento para que vayamos entendiendo un poquito esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis 13. Amén. En el capítulo 13, en el versículo 3, vi una de sus cabezas. Está hablando de la bestia, de una bestia que sube del mar, una bestia con 7 cabezas. Y dice que vio, en el versículo 3, una de sus cabezas como herida de muerte, pero eso fue mortal, fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice, y adoraron al dragón. Sabemos a la luz de la palabra que el dragón es Satanás, es el diablo, que había dado autoridad a la bestia.
esta bestia que habla aquí, que la Biblia lo narra, esta bestia es el anticristo, para que vayamos aclarando bien. Dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Ves? ¿Cómo obtiene ese poder, esa sabiduría? ¿Cómo obtiene esa inteligencia? ¿Cómo obtiene ese anticristo? Dice aquí de que la bestia, perdón, el dragón dice que le había dado autoridad a la bestia. O sea, lo que el anticristo va a poseer, ese poder, esa autoridad, le es dado por el diablo. Por el diablo. Amén. Y dice, adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vámonos al libro de ahí mismo, en el capítulo 17. En el capítulo 17 habla de la narración de otra bestia, de una bestia. En el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Oiga, ahí está otra vez la bestia. Pero esta bestia no es la misma bestia que aparece allá en Apocalipsis. Dice de que esta bestia estaba llena de hombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición y a los moradores de la tierra. Aquellos nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, en Daniel, en el capítulo 7, vimos una bestia que estaba aquí en el versículo 7. Para analizar un poquito primeramente esto que estamos hablando. En el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias. 4 bestias. 4 bestias que salen de un río donde él estaba, donde él ve unas visiones y dice que él ve salir 4 bestias de los 4 vientos del cielo que salían del mar. Primeramente, Daniel ve una bestia. La primera bestia que él ve salir dice que es un león. Esa bestia, el león, representa al imperio de Babilonia. Santo. Amén. Amén. Después Daniel ve otra segunda bestia. Dice que es la bestia era un oso. Después dice que ve una bestia que es el leopardo. Y por último ve una bestia espantosa. Estas 4 bestias que Daniel ve son 4 imperios que existieron en el tiempo de Israel. Los 4 imperios que eran antisemitas. El primer imperio, la primera bestia que era Babilonia. La segunda bestia que Daniel ve es la bestia el oso. Esa bestia, el oso, eran los medos persas, porque dice la Biblia que Daniel ve que el oso caminaba como de un lado. Así es. Porque los medos y los persas eran 2 naciones que se habían unido, 2 imperios que se habían unido. Entonces, pero uno era más fuerte que el otro. Y por eso el oso caminaba de un lado. Después se levanta el imperio griego, que es la tercera bestia, el leopardo. Este imperio que se llama el imperio griego, que era organizado y dirigido por el rey Magno, el gran Magno, Alejandro Magno, ese hombre que conquistó el mundo entero. Vemos en el capítulo 8, ahí vemos como que las escrituras nos amplían un poco más esa historia del imperio. Daniel 8. En el capítulo 8. Nos amplía un poquito más este imperio griego que era el de Alejandro Magno. Dice que en el capítulo 8 Daniel ve, dice que un carnero, dice. Y dice que ese carnero dice que el carnero hería con los cuernos al oponiente, al norte, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Este imperio era el imperio medo persa.
Pero en lo que está viendo Daniel dice que ve a un macho cabrío levantarse. ¿A un macho cabrío? Ese macho cabrío dice que se va en contra del carnero y lo destruye. Y no se puede levantar. Ese macho cabrío que representa a Satanás, que el Señor lo reprenda, Amén, así es ese Alejandro Magno que se levanta, dice. Pero algo tremendo, que ese macho cabrío tenía un cuerno, dice. ¿Un cuerno? Dice que tenía un cuerno. Ahí lo dice en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno noble entre sus ojos. Ese cuerno que él tiene ahí es Alejandro Magno. Pero dice la Biblia que cuando ese macho cabrío y ese cuerno estaba en su apogeo, dice que ese cuerno se quiebra. Y que al quebrarse ese cuerno, de ese cuernito salen 4 cuernos más. Es porque en la historia, cuando Alejandro Magno muere, cuatro generales que eran del ejército de Alejandro Magno son los que toman el control del imperio. Entonces esos 4 generales son los que se levantan y se dividen el imperio, cada uno de ellos. Y cuando la Biblia dice que esos 4 cuernos, hay un cuerno que se levanta entre esos 4 cuernos. Podemos verlo ahí en el versículo 9, ahí mismo en el capítulo 8 de Daniel. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció al ejército del cielo. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En el versículo 14, oiga, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En este pasaje que estamos, vean, si usted calcula estos 2300 tardes, son los 3 años y medio que va a reinar el anticristo. Porque el reinado va a ser breve. Y es lo que habla en el libro de Apocalipsis, que su reinado va a ser breve. ¿Va a ser breve? ¿Por qué? Porque va a ser 3 años y medio que va a reinar el anticristo. Entonces, continuando con lo que estábamos viendo antes de las 4 bestias, y la última bestia, la 4ª bestia, es el imperio de Roma. Entonces, y dice al final del versículo 7, en el capítulo 7, de que esa bestia espantosa, dice que era muy diferente a todas que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Amén, así es. Dice que la estatua que vio Nabucodonosor, pero no vamos a analizarlo todo, sino la última parte de que dice la escritura, de que sus 2 piernas eran de hierro. Esa parte del cuerpo de la estatua que Nabucodonosor vio de hierro, esa era el imperio de Roma. Pero dice que abajo en los pies, que estaba mezclado con barro y que estaba mezclado con hierro, dice que los 10 dedos. Los 10 dedos. 10 dedos. Y aquí habla de que este imperio tenía 10 cuernos. Qué tremendo. Entonces, son 10 naciones que habían formado el imperio de Roma. Pero esto es una profecía para en estos tiempos, hermano, salvación. Amén, para que podamos entender a la luz de la palabra. Entonces, podemos ver de dónde, si cada uno de ellos vemos y analizamos más adelante, después de eso, vemos una narración de lo que es el anticristo. Ahí donde leímos en el libro de Daniel, capítulo 8, después de ese cuerno que sale ahí, que dice que ese cuerno salió del imperio griego. Dice que ese cuerno salió del imperio griego. Entonces, 10 cuernos que están ahí. Aquí habla de que en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve.
Este último imperio que habla ahí es el imperio de Roma. Es tremendo, mi hermano. Sí, amén. Y en el capítulo, ahí en el capítulo Ahí mismo, 3, de Daniel. perdón, en el capítulo 2, amén, de Daniel, donde habla de los dedos, en el capítulo 2, versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte frágil y en parte fuerte. Dice en el verso 42, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Será el reino dejado a otro pueblo y desmenuzará y consumirá a todo. Pero hay un pasaje bíblico que quiero que lo veamos y que es muy claro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que es en el capítulo 8. Volvamos al capítulo 8. Amén. Para que vayamos viendo un poco claro. Amén, mi hermano. Y aquí quiero que veamos algo claro de cómo hacer el surgimiento del anticristo. Aleluya, más o menos. Mi hermano, perdón que algunos me están preguntando que ese personaje va a ser gay. Me están preguntando porque como estamos viendo, ¿verdad? Que casi en todos los países están poniendo leyes injustas. Que se case, digamos, lo que usted está hablando, es decir, las naciones, los países están preparando la plataforma del anticristo con leyes injustas, leyes corruptas. Entonces, cuando ese personaje surja, va a estar ya, le van a tener preparado, eso es lo que me están preguntando, que va a ser un hombre que no va a tener uso de las mujeres. Y creo que en Daniel, ¿verdad? Ahora tal vez usted les explica algo a los hermanos. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Amén, amén. Primero, bueno, ahorita vamos a tocar ese tema, amén, ahorita lo vamos a aclarar bien. Amén. Pero quiero volver nuevamente a lo que se estaba explicando antes. ¿De dónde sale el anticristo que habla aquí en el libro de capítulo 8? Dice que estaba explicándole que primero se levanta ese macho cabrío con un cuerno, que es el imperio griego, Alejandro, pero ese cuerno se quiebra y se levantan cuatro generales que gobiernan el imperio romano. Y de esos 4 reinos, uno es del sur, otro es del norte, otro del este y del oeste. 4 imperios, que uno era de Egipto, otro era sirio, otro era del lado de Egipto, amén, y otro era que gobernaba la Jerusalén. Entonces, eran 4 imperios, pero de uno de estos imperios, de esos 4 gobiernos, es donde sale el anticristo. Aleluya. ¿De dónde eran esas 4 naciones que se reparte el imperio griego? Si nosotros estudiamos, indagamos, vamos a ver que esos 4 imperios son Irak, Irán, Jordania, Siria y ahorita no me acuerdo la otra nación. Y todas esas 4 naciones que están son judías. Son judías. Qué tremendo, ¿eh? Amén. Y vamos a irnos a ese pasaje bíblico para ir llegando, acercándonos a esa pregunta que nos hicieron en el libro, ahí mismo en Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 36. 11:36. 11:36, correcto. Vean. Y el rey hará su voluntad. Esa es una de las cosas que va a hacer el anticristo. Qué tremendo. Va a hacer lo que él quiere, lo que él desea. Hermano, pongan mucha atención, sí, no se despeguen de la transmisión. Sí, esto es, aquí está hablando las escrituras del anticristo, no está hablando de otra persona. Así es. Obviamente es cierto que en ese tiempo siglos, 2 siglos antes de Cristo, se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue un hombre perverso, malévolo, fue un hombre que se metió al lugar santo
y que sacrificó una cerda en el lugar santísimo, que era lo más profano para Israel, que cometió para ellos, para Israel fue eso como la abominación desoladora. Totalmente. Ese rey dice que mandó a quemar todo lo que se llamaba, todas las Biblias, digamos Biblia, ¿verdad? Pero en ese tiempo existían los que eran rollos. Pergaminos. Él los mandó a quemar, él no quería saber nada de lo que era Dios. Entonces, las Escrituras vienen y toman esa personalidad para ilustrarnos la persona del anticristo. Y es lo que vemos aquí en el capítulo 11, verso 36. Y dice, y el rey hará su voluntad. No va a ser, él no se va a basar sin ley. Por eso en el capítulo que nosotros leímos de segunda de Tesalonicense, en el versículo ahí que dice que en el versículo 4, capítulo 2 dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, él va a poner sus leyes. Exactamente, él va a poner sus leyes. Él va a decir, bueno, aquí se va a hacer esto, se va a hacer esto y lo otro, se va a hacer como yo digo. Nadie le va a decir a él. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre de autoridad. Como leímos antes en Apocalipsis, que el dragón la autoridad. Amén. Ajá. Entonces, seguimos leyendo. Y dice, y se ensoberbecerá, o sea, se va a orgullecer, se va a levantar y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Oiga, dice todo Dios con minúscula. Ajá, sí. O sea, que no va a existir otro Dios. Nada. Ese es uno de los propósitos del ecumenismo, vea lo que se está preparando hoy en día. ¿Cuál es la idea? Aunque se diga de que todo se va a un solo Dios, pero el fin del ecumenismo es organizar y unir todas las religiones. ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo, todas las religiones están unidas. Entonces, ¿cuál va a ser el fin? De que todas esas religiones le adoren a él. Qué terrible, ¿Por qué? Porque ya no va a decir, bueno, musulmanes ya no va a ser Alá que ustedes van a adorar, budista, usted ya no va a ser el Buda el que le van a adorar, bueno, ustedes testigos, ustedes protestantes, bueno, anglosajones, bueno, calvinistas, bueno, ustedes esto, cuantas miles de religiones existan en el mundo, ya yo voy a ser el Dios, va a decir él. Porque dice en el Tesalonicense que él se levanta y se va a hacer pasar por Dios. Ve, el mismo orgullo, la preponderancia de él se va a levantar y va a decir, yo quiero que me adoren a mí. Solo a él. Solo a él, exactamente. Entonces dice que hablará maravillas. Dice que y prosperará. No escuchamos hoy en día eso, la prosperidad. La prosperidad. Eso es tremendo, varón. Hermano, eso, qué tremendo eso. Sí, varón, eso es algo que viene desde atrás. Por eso le estaba diciendo el espíritu del anticristo que se está moviendo. Dice, hasta que sea culminada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Oiga, hermanos, y usted que nos está escuchando, como la Biblia ella misma se dice, se cumplirá lo que está amén, determinado. Aleluya, amén. O sea que nadie va a impedir esto, lo que viene, nadie se va a impedir. Y dice el verso 37, del Dios de los padres no hará caso. Detengámonos ahí un momento. Dice que el Dios de sus padres. Si nosotros analizamos la Biblia, si nosotros analizamos la Biblia y nos vamos al libro de los reyes, y dice que hablando de muchos reyes, que dice, y no siguió los caminos de sus padres, y no siguió el camino del Dios de sus padres. ¿Ve? En algunos de los reyes habla, los reyes de Judá y los reyes de Israel, habla de que dice, y no siguió el camino del Dios de sus padres. ¿De qué padres se está hablando? El pueblo de Israel reconoce a tres personas como sus padres: Abraham, a Jacob y a Isaac. Y a Isaac, los tres. Los tres. Entonces, todo israelita dice, el Dios
de mis padres. ¿Quién estaba hablando? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob adoraban al Dios verdadero, a Jehová. Entonces, se entendía y se entiende que cuando la Biblia habla al Dios de sus padres, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué tremendo, ¿eh? Ajá. Entonces, ahí podemos ver de cuál es la descendencia o cuál es la sangre de ese anticristo. Es sangre judía, porque sabemos de que el único pueblo de Israel que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob. Son los judíos. Así es. ¿Ve? Y sabemos que la Biblia, cuando habla el Dios de sus padres, está hablando de la descendencia judía, la nación israelita. Entonces, a la luz de la palabra podemos decir de que este anticristo, este Dios, va a ser de sangre judía. ¿Cuál es el fin de que este hombre sea sangre judía? Porque él necesita también acercarse al pueblo israelita. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, hay un conflicto ahorita entre Israel y musulmanes. Entonces, él necesita unir, tiene que traer paz. La Biblia habla de la paz, de que ese anticristo va a traer paz. Así es. Va a traer paz. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita está en guerra. Ahorita solamente falta como que se tire un fósforo encendido en una gasolinera y para que explote. Así es. Pero el anticristo va a traer paz, va a traer tranquilidad y necesita ganarse a los judíos. Así es. Así es. Entonces, seguimos viendo. Ahí el 37 dice, ni del amor de las mujeres. ¿Veo? Ni del amor de las mujeres. Dice que no hará caso al Dios de los padres, ni del amor de las mujeres. Qué tremendo. Amén. Vea, ahí la Biblia, eso nos está diciendo, es como que si uno dice, uno humanamente, como hombre de Dios y como carnal, uno ve una mujer y uno dice, mira, qué bonita mujer. Qué bonita mujer. Uno hombre, uno dice, mira, qué bonito. Y por algo uno como hombre se casa con una mujer porque es atraído por el amor de una mujer. Pero un hombre que diga que no se siente atraído por una mujer y que no siente placer por una mujer, no hará caso, dice, del amor de la mujer. Exactamente, o sea que en sus genes, no siente pasión por una mujer. Terrible. ¿Y qué se podría decir de una persona? Es un homosexual. Homosexual. Y es lo que, como dice usted antes, estaba diciendo, hermano, se está preparando esa ideología de género, se está metiendo en las escuelas, se está metiendo en las instituciones, se está metiendo en el gobierno. Todos los gobiernos son corruptos, esos diputados, gobernantes, vemos que en los gabinetes hay homosexuales, lesbianas ahí. ¿Por qué? Porque hay un preparamiento de este hombre que se va a levantar. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre necesita ser un homosexual? Porque supuestamente se va a ganar a los homosexuales, se va a ganar el grupo de lesbianas, porque está plagado, el mundo está plagado de ese pecado, amado hermano. Entonces, dice la Biblia que del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se engrandecerá, dice. Se engrandecerá. Él se va a hacer grande, hermano. Él va a tener... Y por eso ahí en el libro de Apocalipsis, volvamos nuevamente. Porque estamos viendo la personalidad del anticristo, lo que ese hombre va a hacer. Amén. En Apocalipsis, en el capítulo 13, ahí mismo, en el capítulo 13. Gloria al Señor. En el capítulo 13 dice, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad, ¿ve? Se le ha dado autoridad para actuar 42 meses, solamente 42 meses, ¿está viendo? Dios tiene límites. Dios no deja que el diablo haga lo que él quiera. Amén, aleluya. Dios le dice, te doy un tiempo y hasta ahí nomás. Sí, amén. Dios le dio un tiempo nada más. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice que en el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación. Gloria al Señor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí podemos ver el engrandecimiento de ese hombre, el surgimiento, de dónde viene saliendo el hombre. ¿Ve? Y qué es el propósito de él, cuál es el fin de conquistar. Porque aunque más adelante vamos a ver, ahí después veremos otro tema en cuanto a lo que es el falso profeta. Amén. El falso profeta que va a ser como la mano de ayuda. Podemos, hermano, hacer otro, ¿verdad? Otro programa. Sí, amén, amén. ¿Verdad? Para ese tema, bendito sea el amén. Señor. Sí, que dice que es el anticristo, va a tener un ayudante, el profeta, el falso profeta, que va a tener a la par ahí, que va a tener como ayuda, amén, que va a estar como jalando, impulsando a las masas, a las multitudes, para que se acerquen a ese hombre, lo reconozcan. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que este hombre, el anticristo, ahorita no me llega el pasaje, no me está llegando muy así, de que habla que este hombre va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a hacer señales, dice la Biblia. Voy a ver si está aquí en el libro de Tesalonicenses, ahí donde estábamos leyendo. Amén, aquí está. La segunda carta de Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, ahí donde leímos. Bendito sea el Señor. Sí, mi hermano. Vea versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, estamos hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, la venida de él, es por obra de Satanás. Vea cómo la Biblia, yo quiero aclarar aquí, hermanos, ahora esto. Sí, amén, mi hermano. Dice que es por obra de Satanás. Y hemos estado viendo pasajes bíblicos que este hombre tiene autoridad, no porque haya nacido con autoridad, no porque ese hombre haya nacido con unos poderes sobrenaturales, no, porque aclaro algo, ningún hombre en la tierra tiene autoridad. Aunque los psíquicos y aunque los gnósticos y aunque los clarividentes y aunque los brujos y aunque los satanistas vengan y engañen a la humanidad y le digan, venga, tráigase a su hijo paraclético o a su hijo en silla de ruedas y vamos a orar y lo va a levantar y lo levanta, porque eso está sucediendo en estos tiempos. Todo eso. Amén. ¿Por qué? Porque una de las astucias del diablo es engañar al hombre con señales, prodigios y milagros. Porque vea lo que dice, con gran poder, ahí mismo en el verso 9, con gran poder y señales y prodigios. Tres cosas, poder, señales y prodigios. Pero dice que todo eso mentiroso. Es mentiroso. ¿Ah? Hermano Dani, perdón. Y usted sabe que esos dice engaños, prodigios y mentirosos, hermano, lo estamos viendo en algunas iglesias falsas. Amén, amén, varón, sí. Qué tremendo, mi hermano. Sí. Sí, porque ese es el fin. La gente da a los milagros y a las señales. Porque usted vea, usted escucha a un predicador por ahí de que está haciendo milagros y que está haciendo levantando paralíticos y sanando enfermedades y está haciendo todo. La gente corre, la gente va ahí. ¿Por qué? Porque la gente está necesitando de que un milagro, está necesitando prosperidad y entonces el diablo astutamente engaña a la gente. Usted ve gente que porque una estatua está llorando sangre, ya la gente corre a rendirle adoración, o porque tal virgen apareció ahí, yo la puse aquí y se me volvió a aparecer allá, ya la gente dice, aquí está la virgen y vamos a adorarle. Y si la gente dice, hoy yo estaba allá en el río y me apareció un ángel y me dijo de que hiciera esto o que tal cosa, y ya la gente anda tras de esas cosas, entonces el diablo va a engañar a la humanidad. Va a engañar a la humanidad. ¿Por qué? Porque este hombre, como lo estamos viendo aquí, dice que va a tener poder. Va a tener poder. Va a tener poder. Va a tener poder. Va a hacer
tremendas cosas, cosas sobrenaturales, que dice que en el capítulo, creo que en el capítulo 17, si no me equivoco, de Apocalipsis que estamos leyendo, que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? Ajá. ¿Quién va a ser como esta? Y dice que le van a adorar a ese hombre, dice. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre que se va a levantar. En el libro de Daniel, hay un versículo que habla, que dice que este hombre va a ser, dice, inteligente, va a tener como sabiduría, que va a tener como que va a resolver enigmas, cuestiones de la vida, de que ese hombre anticristo va a traer respuesta a todas esas cosas de los ovnis. El anticristo va a traer respuesta a la desaparición de multitudes de personas cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga y se lleva a la iglesia, Ajá, la gente va a ver un asombro, van a haber preguntas, ¿qué se hizo mi hijo? ¿Qué se hizo mi tía? ¿Qué se hizo fulano de tal? ¿Qué se hizo el empresario? ¿Qué se hizo aquel hombre? Entonces, aquel hombre inicuo, el anticristo, va a tener esa sabiduría, ¿ve? Y va a traer respuestas. Okay, va a traer respuestas. ¿Por qué? Porque ese hombre va a tener intelecto, va a tener sabiduría, va a tener cómo manejar la economía, va a tener cómo manejar el área militar, va a tener cómo manejar el área religioso, va a tener cómo dominar al mundo. Ese hombre va a tener ese poder sobrenatural, pero que viene del infierno. Del mero infierno. Sí, amén, varón. Qué terrible, mi hermano. Usted me dice, hermano Salvador, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos para que podamos? Mi hermano, y con el tiempo vamos bien. No sé si usted nos puede, ¿verdad?, compartir unos minutos más y después revisamos algunas preguntas, algunas inquietudes. Si usted gusta, eso está en usted, mi hermano. Por eso lo invité. Bendito sea el Señor. Y el pueblo, hay una audiencia 53. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Usted dice, mi hermano? Sí, amén. Quiero terminar acá con este final versículo que estábamos viendo, que estábamos hablando de que este inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Quiero decir algo de que no todo el que hace milagros y señales es de Dios. No todo aquel predicador que sale ahí en la televisión diciendo de que hace milagros portentosos, eso es de Dios. No. Porque la Biblia dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre levantamos paralíticos. Pero Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los milagros y las señales no solamente provienen de Dios. El diablo es astuto para engañar a la humanidad. Y creen que la gente, que porque hace milagros y sanidades, ese hombre es de Dios y eso viene de Dios. No todo es de Dios. No todo proviene de Dios. Usted, amado hermano, amada hermana, usted que me está escuchando, a aquellos que posiblemente algún día verán este video, entienda una cosa y apercibámonos. Por eso el versículo que antes leímos en Primera de Juan, capítulo 4, que dice, probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar, hay que analizar, hay que a través de la luz analizar. No todo el que hable en lengua en la televisión, no todo el que usted hable en lengua en la iglesia es de Dios, porque los satanistas hablan lengua, los diabólicos, los embrujos hablan lengua. Y hay que tener cuidado con eso, amados hermanos. El diablo es astuto. Dice que se viste como ángel de luz. Hay que tener cuidado. Y uno de lo que va a hacer el diablo
por medio de ese hombre inicuo, el anticristo, es vestirse como un hombre sabio, como un hombre de paz, como un hombre que quiere ayudar a la humanidad, como un hombre que quiere extenderle el brazo al pobre, al desamparado, a los que necesitan. Ese hombre se va a vestir, se va a vestir como que si fuera un religioso, como que si fuera un gran hombre de Dios, como que si fuera un hombre misericordioso, pero no, es un engaño del diablo, como dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, por eso dice el apóstol Pablo ahí un poquito más atrás, diciendo que nadie no nos dejemos mover fácilmente, ni conturbéis ni por espíritu. Oiga, ni por espíritu, dice. ¿Por qué? Porque la gente dada que vio un espíritu, que recibió revelación, que recibió esto de parte de un espíritu, de parte de un ángel. No, en estos tiempos no necesitamos más revelación. La revelación de Dios ya está, ya está escrita, está implantada en la palabra de Dios. No necesitamos revelación de nadie. Pablo dijo de que si un ángel descendiese del cielo, de que si viniese un otro apóstol diciendo otra revelación, otra palabra, otro evangelio, dice anatema, sea maldito, no es de Dios. Ya la palabra revelada está escrita. Amén, mi hermano. Por eso no nos dejemos engañar por cuanto veamos y escuchemos, amado hermano. Lo que nos han enseñado en la escritura, la sana escritura, es esa. Amén. Y aferrémonos a ella. Mi hermano Dani, aquí nuestra hermana Araceli dice que ella dice que vio un video donde se dice que será Juan Pablo el anticristo. Dice que va a resucitar y el mundo lo va a seguir. Sí, amado hermano, porque se dice de él porque lo que en la historia conocemos de este hombre de Juan Pablo II, porque hay muchas características de este hombre, Juan Pablo II, que algunos lo hacen ver como que es el anticristo, y aparte que la humanidad lo adoraba a ella. Pero hay cosas también de que este hombre lo descartamos como que fuera el anticristo. Primero, porque es un hombre religioso que no todo el mundo lo persigue. Hay mucha gente, humanidad, de que sabe de que este hombre es un católico y sabe lo que adora y sabe lo que sigue. Entonces, mucha gente, aunque no sean cristianos, no vayan a ninguna religión, pero tienen conocimiento de la verdad y saben de que ese hombre no se le puede seguir. Entonces, primero también no tiene sangre judía, no tiene descendencia del pueblo de Israel, no tiene nada, entonces se descarta. Pudiéramos decir, no digo que va a ser así, ni la Biblia lo aclara, podríamos decir de que puede ser el falso profeta. Puede ser el que sea el falso profeta, ¿ves? Porque la Biblia habla de otra bestia, que después veremos el tema, habla de otra bestia que sube, se levanta, y que también que esa bestia, que es el falso profeta, hace reunir a la gente, los guía hacia ellos y le entrega el poder, le entrega todo lo que tiene al anticristo. Entonces, puede ser de que ese Juan Pablo II sea el falso profeta, no sabemos, ¿verdad? Sí, dice nuestro hermano Edwin, ¿qué pasará con las personas que no adoran la bestia y logran sobrevivir al final de la gran tribulación? Amén. Hermano, perdón, tenemos 6 minutos, ¿verdad? Amén. Así que vamos ya con algunas preguntas, ¿verdad? Para ir terminando, ¿sí? Sí. Sí, amén. Pregúntale, hermano, de que qué pasará con aquella gente que no adore la bestia, pase la tribulación. Vea, hermano, difícilmente podría decir que es imposible que alguien llegue o pase la tribulación que no adore a la bestia y que pase la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que va a haber persecución cual nunca lo ha habido en la tierra. ¿Por qué? Porque el anticristo va a mandar a marcar, oiga, a marcar, que también es otro tema muy importante, va a marcar
a todos, ¿para qué? Para que ese sello es propiedad, diciendo como que si el diablo dice, este me pertenece, como nosotros los hijos de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, va a haber tal persecución cual nunca lo ha habido en la tierra. Y entonces, ¿por qué? Porque se va a perseguir todo aquel que no quiera ponerse la marca de la bestia, va a ser torturado, va a ser muerto, lo van a sacrificar. Entonces, una de dos, muere o adora a la bestia. Entonces, es imposible, podría decir, de que alguien vaya a pasar la gran tribulación. Dice nuestra hermana Marixa Bernal desde Colombia, dice que el Papa Juan Pablo, permíteme un momento, dice, el Papa Juan Pablo se dice que va a ser el falso profeta. Y dice nuestra hermana Araceli, hermano, Dios los bendiga. Entonces dice que los profetas, los que tienen visiones, los que dicen hablar de parte de Dios, no debemos creerle. Hermano, ¿sabe lo que estamos viendo hoy en estos tiempos, hermano Dani? Mucha mentira, hermano. Sí. Mucha mentira. Dios va en contra de aquellos profetas mentirosos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Sabe lo que estamos, hermano? Hoy conversaba con nuestra hermana Araceli de México. Dice, hermano, yo le estaba comentando a ella que mucha gente dice, Dios me habló. Un ejemplo, viene un asteroide. El otro por allá dice, viene un asteroide. Es decir, se están piando los unos a los otros y no están hablando absolutamente de nada de lo que Dios les está hablando. Usted habló, hermano, que todo está revelado en la palabra. Todo está revelado. Entonces la hermana me dice, hermano, Dios los bendiga. Dice, entonces los que dicen ser profetas, los que tienen visiones, los que dicen hablar de parte de Dios, no debemos creerle. ¿Qué nos puede decir, hermano, para ir terminando? Sí, amén. Una de las cosas que yo debo de analizar, o usted analice cuando alguien le dice que yo recibí de Dios esto y de lo otro y aquello, es que vaya acorde a la palabra de Dios. Ajá, conforme a la Biblia. Sí, conforme a la Biblia. Pero es que hay gente que viene con revelación, diciendo de que Dios me dijo de que usted iba a ser mi esposa. No, Dios no tiene que revelarle al otro. Si alguien se va a casar conmigo, si una mujer se va a venir a casar conmigo y me dice esa mujer, Dios me reveló de que usted era mi esposo. No, Dios tiene que revelarme a mí también. Amén, así es. Dios tiene que decírmelo a mí. Si un profeta de esos, un hombre de esos que se dicen ser de Dios, le dice, Dios me dijo de que usted tenía que darme su casa. No, Dios tiene que tratar con usted, Dios tiene que hablarle a usted y tiene que salir de usted. Si Dios no ha tratado, Dios no ha hecho nada, eso es mentira del diablo, amén. O que la gente diga, Dios me dijo de que usted va a ser prosperada. Si esa prosperidad llega, gloria a Dios. Y si no llega, porque no era palabra de Dios. Aleluya. Dice, el cuerpo de Juan Pablo dice, para que lo tomen el demonio que sale del abismo. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, este es un tema muy extenso, hermano Dani. Este es un tema muy largo. Creo que, hermano, aquí pasaríamos, ¿verdad?, mucho tiempo. Yo sé que la palabra de Dios, hermano, no tiene límite. Sí, amén. Yo quiero, hermano, últimas palabras, ¿verdad? ¿Qué le puede decir usted al remanente que nos está viendo y escuchando para ir terminando? Que estemos alerta, varones. Estemos alerta. Alerta para que la venida de Cristo no nos agarre desapercibidos. Jesucristo dijo que la venida de Él va a ser como ladrón en la noche. Amén. Pero quiero aclarar algo esto. La gente, muchos pentecostales creen que Cristo viene como ladrón, pero no para la iglesia, sino para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Porque la iglesia tiene las evidencias y acontecimientos revelados en la palabra de cuándo va a ser su venida. No en qué fecha ni hora, no, porque no lo sabemos. Pero sí tenemos revelado en las Escrituras cuándo va a ser la venida de Cristo. Y si nosotros como cristianos estamos alerta a lo que está aconteciendo en el mundo, a nivel mundial, debemos de entender de que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces nosotros debemos estar
preparados como las 5 vírgenes Amén. prudentes. Entonces yo les digo, hermanos y hermanas, estemos alerta, alerta, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Así que mis amados hermanos, para mí es una gran bendición de tener a este varón de Dios aquí, hermano, en nuestro canal de Tiempos Proféticos Apocalípticos. Para mí es una gran bendición. Y hermano, esperamos, ¿verdad?, que nuestro hermano nos siga visitando, porque hay que seguir predicando la palabra. Así que mi hermano, este es un tema glorioso. Estemos alerta, estemos orando. Dice la Biblia en Mateo 24:42, no me equivoco, dice: orad y velad, dice el Señor, para escapar de aquel día terrible que se acerca. Sí, porque es tremendo eso. Es tremendo, mi hermano. Y ese personaje, ese espíritu ya está en el mundo. Sí. Está en acción. Así que mis hermanos, nos despedimos. Hermano Dani, despídanos con una oración. Todo aquello que nos están viendo, y si usted quiere reconciliar, hermano, contáctenos. Aquí estamos dejando el número de teléfono, contáctenos y con mucho gusto le vamos a atender. Sí, hermanos, diríjanos en oración para ese remanente. Casi 50 nos están viendo. Bendito Gloria sea el a Dios. Señor. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que nos has permitido exponer tu palabra, Señor. Sabemos que lo que nosotros Sí, Señor, entendemos, Padre, Dios bendito de la mío, es gloria. porque tú nos revelas. Y ayúdanos Gracias, cada Dios día mío, más, Padre, Señor, de la a gloria. estar alerta. Alerta, Dios mío, porque Señor, sabemos que tu venida está pronta. También pedimos bendice y tu rogamos remanente, por Padre. aquellos hermanos que nos están viendo y escuchando. Sí, Dios mío, y aún bendícenos. aquellos que se van a unir muy pronto y nos verán, Aleluya, Señor. Padre. Bendecimos, Señor, que esta palabra Te adoramos, se siga Señor. extendiendo y corriendo Bendice cada tu día más. remanente. También te pedimos que guardes a mis hermanos y Sí. los libre de todo engaño de Amén. Satanás. Amén, Los Padre. libre de no caer en las trampas del enemigo, Sí, Señor. Espíritu Santo Guárdanos de en el hueco de tu mano, Señor. Oh, gracias, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Amén. te adoramos. Y amén. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Será, mi hermano, hasta otra oportunidad que Dios nos permita de estar aquí en esta mesa, llevándole la palabra a sus hogares, ahí a los corazones, hermanos, que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga, que el Señor me lo guarde. Hermano Dani, estamos en un tiempo profético. Amén. Amén. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Amén, varón. Que Dios te use y sigamos adelante. Adelante, iglesia, y Cristo viene en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga a todos. Amén.